La exclusión probatoria en el derecho procesal penal mexicano. Será un filtro para que solo se admitan los datos y medios de prueba que las partes proponen en cualquier etapa del procedimiento penal, solo si cumplen los requisitos de licitud y legalidad en su descubrimiento, obtención, recolección, tratamiento, ofrecimiento, reproducción, desahogo e incorporación. La información proporcionada por aquel dato o medio de prueba, aportado o incorporado por las partes conforme a las exigencias legales, permiten crear convicción en el juzgador para tener por cierto o incierto un hecho, produciéndose así la prueba en la mente del juez, conforme a un correcto raciocinio que lo lleve a la toma de decisiones en una controversia. Las partes al aportar o incorporar los datos o medios de prueba, únicamente pueden acreditar sus afirmaciones, y solo el juez está facultado para producir prueba, y con base en ella, justificar su veredicto. Los datos de prueba son recabados por el fiscal o la defensa durante la investigación preliminar, únicamente se invocan ante el juez de control para que resuelva el dictado o no de la medida cautelar o vinculación a proceso. En estas audiencias, los litigantes destacarán los defectos o irregularidades legales del medio de convicción aludido por su oponente para demeritarlo y, con ello, excluirlo y lograr que el juzgador le niegue valor convictivo. Tanto la contradicción de los datos de prueba como la aportación de medios de convicción buscan demeritar su valor jurídico, cumpliéndose con ello con los fines de la exclusión. Los medios de prueba se ofertan y excluyen en la audiencia intermedia. Aquellos que pasen el filtro, serán los que desfilen en la audiencia de debate a juicio oral y, por ende, los que el Tribunal de Justicia Oral deberá considerar para el dictado de la sentencia definitiva. La exclusión de los medios de prueba permite desechar aquellos investidos de ilicitud o ilegalidad, garantizando así las siguientes pretensiones. 1. Disuadir a los funcionarios públicos para que no violen los derechos de las partes. 2. Los jueces no deben ser cómplices en la obtención ilegal del medio de prueba, por tanto, están obligados a desecharlo cuando esto ocurra. 3. Impedir que el gobierno se beneficie de las ilegalidades en la obtención del medio de prueba, puesto que ello genera desconfianza en la sociedad. Para que la exclusión de los medios de prueba cumplan su función de forma exitosa, hace falta legislar la sanción correspondiente para quien los recabe en contravención a la norma, puesto que en la actualidad, si el fiscal es el violador de la ley al obtener el dato o el medio de prueba, el único que sale beneficiado es el acusado al obtener su libertad, y la sociedad es la perdedora. Una cosa es la exclusión del medio de prueba y otra, muy distinta, la sanción para el violador de la norma en su obtención. El respeto al debido proceso obliga a las autoridades judiciales a observar que, tanto los datos de prueba como los medios de prueba que son sometidos a su consideración, cumplan con las exigencias normativas en lo general y en lo particular para invocarlas como fundamento de sus resoluciones. Los medios de prueba que propongan las partes litigantes y que sean admitidos por el juzgador serán aquellos que deberán desfilar ante el tribunal de enjuiciamiento en la etapa de juicio oral y serán los que fundamenten la emisión de un fallo condenatorio o absolutorio del encausado. Este momento procesal en el que se discute la admisión y exclusión de los medios de prueba, en la norma se conoce como audiencia intermedia y en ella, de forma enunciativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su artículo 346 que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundamentalmente que se excluyan de ser rendidos en audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundante por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, que pueden ser testimonial o documental, que acrediten lo mismo ya superado en reiteradas ocasiones. Punto B. Que sean impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos o, como punto C, innecesarios, toda vez que se refieren a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. También por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, y estos pueden ser
por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Para que el medio de prueba sea admitido y desfile ante el tribunal de juicio oral, se requiere que no sea ilegal, ni ilícito una vez admitido. Deberá cuidarse que al ser desahogado se ajuste a las exigencias legales previstas en la norma procesal para que en su caso produzca convicción en el tribunal de enjuiciamiento. Al medio de prueba ilegal se le conoce como irregular, toda vez que pudiendo ser lícito por haberse recabado con estricto cumplimiento a los derechos fundamentales, pudiera encontrarse afectado en su descubrimiento, obtención, embalaje, manejo, ofrecimiento, reproducción, incorporación e incluso en su valoración. Medio de prueba ilícito. Es aquella que ha sido obtenida en contravención a derechos fundamentales de alguna de las partes. Esto con fundamento en la fracción 9 del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que las pruebas serán nulas cuando hubieren sido obtenidas violentando un derecho humano fundamental de alguna de las partes. De esta manera, los medios de prueba obtenidos de manera directa o indirecta, con violación a derechos humanos fundamentales, serán nulos, por tanto, no surtirán efectos legales algunos, toda vez que en ellos se ha atentado contra deberes supremos establecidos a favor del justiciable, lo que las hacen inadmisibles. Ahora veremos cuáles son las excepciones a las reglas de exclusión de medios de prueba ilícitos. No obstante que en términos generales el dato o medio de prueba que violenta derechos fundamentales en su obtención, recolección, producción, tratamiento, ofrecimiento, introducción, reproducción o incorporación a juicio oral, debe ser excluido. Existen excepciones a tales reglas, los que impiden su nulidad, y por el contrario, permite su admisión y valor eficaz para acreditar el dicho afirmado por la parte que lo proponga, como ocurre cuando se hace presente el error constitucional no perjudicial, previsto en el artículo 1 de la Constitución Nacional Mexicana, cuyo primer párrafo dispone que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Entonces tenemos que el medio de prueba es admisible cuando no provenga en forma directa o estrecha de un medio de prueba afectado de nulidad por ilícito y, por tanto, tenga su origen en una fuente independiente o su obtención provenga de un descubrimiento inevitable, se encuentre justificada o atenuada, o se hubiere materializado con ausencia de dolo, es correcto admitir la prueba ilícita. El descubrimiento inevitable se presenta cuando a través de un probable medio de prueba ilícito, se obtienen datos o información que inevitablemente se obtendría a través de otras diligencias ilícitas. La buena fe en el actuar. Esto quiere decir que uno de los requisitos de la ilicitud de la prueba, es que debe encontrarse investida de dolo. Por tanto, cuando la actuación del órgano investigador proviene de la buena fe, el medio de prueba obtenido constituye una excepción a la exclusión de la prueba. Principio de la libertad probatoria. De conformidad con los dispuesto en el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este. No se debe confundir la libertad probatoria con el libertinaje probatorio. La libertad probatoria permite el descubrimiento, obtención, recolección, tratamiento, ofrecimiento, reproducción, desahogo e incorporación de los datos y medios de prueba en las etapas del procedimiento penal mexicano.